Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Hernández y voy a estar charlando en estas jornadas de informática en salud sobre omnicanalidad y gestión inteligente de turnos. Antes de arrancar, me presento brevemente. Trabajo en Osana como director de producto hace poco más de 2 años. Osana es una HealthTech que está desarrollando una plataforma omnicanal para los pacientes y como principal objetivo tiene generar que cualquier touchpoint que el paciente pueda tener con una institución se digitalice y se baje la fricción, ¿no? Se bajen las barreras para que los pacientes puedan autogestionarse, puedan realizar todo lo que necesitan en su journey dentro de la salud de manera digital. Dicho esto, arranco un poco con una pregunta. ¿Qué es la omnicanalidad, no? Para poder responderla, voy a basarme en dos ejes, ¿no? Uno más centrado en lo que es la estrategia y que habla de la omnicanalidad como un enfoque estratégico, donde se buscan derribar todos los muros o barreras que existen entre el mundo físico y el mundo virtual, y poder proporcionarle al paciente una experiencia integrada, ¿no? Y ahí ya me meto en la segunda parte de esta definición, donde todos los canales, sean los físicos, como puede ser el presencial, un mostrador donde te atiende un administrativo en la institución, o una llamada telefónica con gente del call center atrás, se puedan unir con los canales digitales, ¿no? Canales digitales hablamos desde un email hasta un portal web, una app nativa, una red social, un chat, un chatbot y muchos más, ¿no? ¿Cómo se plantean estas experiencias en un modelo omnicanal? Bueno, tienen que ser fluidas, ¿no? Sin restricciones. Que el usuario, una vez que selecciona el canal de su preferencia, pueda terminar lo que vino a hacer. Y si en el medio de esa transacción o de esa gestión quiere hacer un cambio de canal, pueda terminar también con esa tarea, ¿no? Un ejemplo rápido podría ser, estoy sacando un turno a través de un chatbot, me logueo, hago la selección de la especialidad, bueno, saco el turno, y como mi obra social, por el convenio que tienen, necesito hacer un copago, bueno, nada, ese copago podría decir, che, yo no tengo un medio de pago online, lo quiero realizar presencial. Bueno, y ese turno yo lo podría reservar online y terminar de pagarlo de manera presencial, ¿no? Obviamente a todas las reglas de negocio que maneja esa institución. Pero acá hablamos de que no haya rispideces entre canales, ¿no? Digo, arranqué de una forma y terminé de otra. Dicho esto, la omnicanalidad, en nuestro caso, ¿no? Hablando de salud, busca poner al paciente en el centro, ¿no? Al paciente como usuario de todo lo que es esta necesidad de acceder y de gestionar la salud. Y cuando lo ponemos en el centro, vuelvo a la definición anterior, queremos que todos los canales giren en torno a él, ¿no? Y se potencien, ¿no? Y que el paciente pueda elegir, dependiendo su contexto o qué tarea quiera realizar, cuál es el canal de su preferencia. Para avanzar un poco en esta descripción o en este análisis de lo que es la omnicanalidad, les quiero contar sobre un caso de éxito que estuvimos trabajando nosotros de Osana con el Sanatorio Güemes, donde implementamos una plataforma omnicanal para sus pacientes. ¿Con qué problemáticas nos encontramos en el Sanatorio Güemes para la gestión de turnos? Bueno, la reserva, por un lado, era exclusivamente presencial o telefónica. Eran los canales que se utilizaban. Había una mala experiencia en un contexto de la pandemia. Quizás estábamos hablando de colas de más de una cuadra o de 2 cuadras para sacar un turno y telefónicamente horas de espera para poder acceder a un operador. Había canales digitales, pero la penetración era baja, eran poco efectivos y también había poca capacidad de iterarlos, ¿no? De entender por qué los usuarios, por qué los pacientes no los utilizaban y no podían realizar sus gestiones desde ahí. Esta, esta baja capacidad de iteración obviamente relacionada con que el foco de los equipos de sistemas, los que pueden gestionar estos canales, estaban puestos en otros problemas del negocio. Y después también había una alta tasa de ausentismo. Por un lado, había un sistema de recordatorios que no tenía mucho alcance, estaba basado más en emails, no había problemas de datos, quizás eran mails viejos que no usaban el usuario, y después el email como canal de recordatorio no es el más efectivo. Y después, por ejemplo, también había un concepto de reincidencia en el sentido de que quizás yo me quería reagendar un turno y caía en estas colas que les marcaba anteriormente, ¿no? En la presencialidad o telefónica. Entonces, naturalmente la gente quizás quería avisar que no iba a ir, pero los canales que tenían para poder gestionar una cancelación o un reagendamiento, bueno, eran complejos. ¿Qué necesidades nos comunicaron del sanatorio para poder tener una solución que resuelva todas estas problemáticas? Bueno, por un lado, que pueda escalar, ¿no? Que pueda manejar volúmenes altos de pacientes en cada uno de estos canales y que además se pueda integrar sin problemas o sin complicaciones a los sistemas del sanatorio.
Ellos de por medio estaban en un proceso de migración de GIS, de un sistema hecho in-house, ¿no? Un sistema legacy, y estaban pasando un GIS más del mercado. Entonces, esta solución omnicanal tenía que soportar esa dualidad. Y, y de alguna manera, bueno, ¿no? Que esta herramienta se adapte a las complejidades del sector de salud, ¿no? Entonces, lo que diagramamos fue este es un mapa conceptual muy sencillo, ¿no? De la solución, donde en la parte inferior vemos la institución con todos sus sistemas y, obviamente, como ya sabemos, con la información fragmentada del paciente o de toda la información de los datos que se necesitan para resolver cuestiones como los turnos también segmentada. Entonces, lo que hicimos fue hacer integraciones contra cada uno de estos sistemas, generar una capa donde los canales se comunicaran directamente con esta API, ¿no? Para poder resolver cada problemática sin necesidad de hacer una integración uno a uno desde cada canal al sistema de base dueño de la información en la clínica, ¿no? Entonces, esto simplificó mucho la independencia de estos canales, ¿no? De no tener que cada uno ir a generar integraciones, servicios puntuales sobre el GIS, sobre el CRM o cualquiera de estos sistemas, y se buscó simplificar así la capacidad y la independencia de estos canales para poder iterar y para poder resolver problemas. Haciendo un poco de doble clic en la solución, lo que se implementó fue un portal paciente con una versión web, ¿sí? Responsive. Este mismo portal se armó de manera nativa para aplicaciones, tanto de iOS como de Android. También se armó un chatbot montado sobre WhatsApp que consume, ¿no? Todas estos servicios, ¿no? De esta capa intermedia. Y después, por último, se armó un sistema de notificaciones automáticas, ¿no? Con recordatorios, confirmaciones y otro tipo de mensajes, con el objetivo fuerte de reducir la tasa de ausentismo, ¿no? ¿Cómo impactó esta solución omnicanal dentro del sanatorio? Les voy a compartir algunas métricas. Arrancamos por WEMI, que es el bot de turnos. Como todo proyecto, se comenzó con una versión, un MVP, ¿no? Buscamos un flujo donde se pudiese sacar un turno desde WhatsApp, ¿sí? Y ahí definimos 13 prestaciones sobre las que se iban a poder operar. Esto arrancó en septiembre del 2022 y logramos un promedio de 147 turnos por día. Y esto ocurrió durante 7 meses, lo que dio un poco más de 34.000 turnos en ese periodo. Luego, con todo el feedback que fuimos teniendo, tanto de encuestas sobre los pacientes y análisis de métricas que hacíamos sobre el flujo del chatbot, sumamos algunas mejoras y además incrementamos radicalmente la cantidad de prestaciones sobre la cual se podían sacar turnos, que dio un total de 306 en esta segunda versión. Y ahí se logró ir a un promedio de turnos diarios de 331 y en un periodo de 6 meses la cantidad de turnos otorgados fueron de casi 50.000, lo cual superó ampliamente comparado contra un periodo un poco más amplio anterior, ¿no? Después, dentro de la evolución de los canales de autogestión de turnos, ¿no? ¿Sí? Comparado contra los turnos dados por operador, acá hacemos un análisis que va desde el año 2020 hasta ahora el 2023 y donde vemos que efectivamente a medida que aparecen canales digitales, ¿no? Y canales sobre los cuales se itera, se busca entender mejor cuál es la mejor experiencia para los usuarios, bueno, cómo eso va llevando un incremento en los porcentajes de autogestión, ¿no? Y acá lo que se busca como en toda estrategia omnicanal, es poner al paciente en centro de la experiencia, ¿no? Darle, como vengo mencionando, canales para que pueda, sobre todo, autogestionarse, ¿no? Acá vemos el cambio más fuerte en general, fue a partir, obviamente, de la primera web, luego con la salida del bot como de WEMI, y después con la aparición ya en este año, en el 2023, del relanzamiento del portal y las apps nativas. Haciendo un resumen de los resultados en el Sanatorio Güemes, como podíamos apreciar en el slide anterior, podemos decir que un 47% de los turnos son autogestionados, se otorgan por canales digitales. El 80% de los turnos habilitados para autogestión por WhatsApp son resueltos por el bot. Esto quiere decir que una de las funcionalidades que tenemos dentro del chatbot también es cuando encontramos que hay algún problema, que un usuario, un paciente, tiene alguna recurrencia o reincidencia en algún flujo, nosotros le ofrecemos la opción de pasarlo a un operador a través del chatbot. Bueno, lo que está diciendo este punto es que en el 80% de los casos los usuarios que entran a WhatsApp terminan sacando el turno por WhatsApp sin necesidad de pasar a un operador.
Después, en lo que son el esquema de notificaciones, estos recordatorios y confirmación del turno, tenemos un 85% de nivel de respuesta, cuando hoy se realiza a través de WhatsApp. Esto anteriormente en el sanatorio se realizaba vía email y la conversión era muy baja. Eh, Acá lo que agregamos al modelo de recordatorio, de confirmación de turno, es un pequeño flujo de interacción con el usuario, donde le preguntamos si va a venir o no al turno, ¿no? Y en el caso que no conteste, bueno, se procede con la cancelación del turno en cuestión, liberando, y obviamente, liberando el turno para otros pacientes y obviamente no teniendo esa carga sobre el ausentismo. Y después, hablando sobre el ausentismo, lo que se logró fue una reducción de 14 puntos porcentuales sobre la tasa de ausentismo en 6 meses, ¿no? Desde que se implementó el sistema de notificaciones, eh, tuvimos al próximo periodo, se dio esta baja del 34 al 20%. Y después, cuando gestionamos por canales digitales, ¿no? O sea, a través de WhatsApp, de un email, de la web, de una app, el costo de la gestión de un turno, que no requiere de un operador manual, obviamente impacta en cuestiones de costo. Y las mediciones nos dieron que, en este caso, al generar una operación ya casi del 47, de un poco más del 47% sobre canales de autogestión, impactó en un 35,5% de reducción en gastos operativos, ¿no? De la gestión de turnos. Y estos procesos de mejora, de búsqueda de impactos sobre resultados, son continuos. Estamos trabajando en conjunto con el sanatorio y Osana para seguir mejorando estos KPIs, ¿no? Desde seguir subiendo la cantidad de usuarios que se autogestionan sus turnos, ¿no? Agregando nuevas funcionalidades como pueden ser sacar un turno desde una orden, sea una orden interna que se generó dentro de la institución o una orden externa que se generó en otra institución, la posibilidad de digitalizarla y que el usuario a partir de esa orden digitalizada pueda gestionarse su turno. También uno de los principales motivos de llamados al call center es la necesidad de un reagendamiento, ¿no? Digo, no puedo ir en un horario que había especificado, bueno, quiero otro. Bueno, estamos trabajando en un proceso para automatizar todos esos procesos de reagendamiento, lo cual deberían tener un impacto muy fuerte en las métricas de autogestión. Y por otro lado, seguimos trabajando en cuestiones de ausentismo y también sobre demanda insatisfecha, ¿no? Cómo empezamos a detectar, quizás cuando un usuario, un paciente busca un turno en una especialidad, no hay agenda, bueno, cómo se puede suscribir a una notificación para que cuando haya una liberación de turno, sea por que canceló otro usuario o se abrió una agenda nueva, cómo nosotros le hacemos llegar esa notificación de forma inmediata al paciente para que agende su turno. Para ir cerrando la charla, me gustaría contarles qué desafíos se pueden presentar a la hora de encarar un proyecto de omnicanalidad. Acá hay 3 agrupamientos. Por un lado, desafíos o problemas en cuanto a lo tecnológico, desafíos más orientados a datos y desafíos más en las cuestiones de la experiencia dentro de cada canal, ¿no? Arrancando por los tecnológicos, algo que es muy común es que surgen, que todo el tiempo hay tecnologías nuevas y emergentes, ¿no? ¿Cómo me voy adaptando a las actualizaciones o a nuevas formas de interactuar con los pacientes, ¿no? Con los usuarios? Cada uno de estos canales en general corre con un lenguaje en particular, con alguna base de datos también que puede ser específica, por lo cual se crea como un ecosistema de aplicaciones dentro del entorno de la institución que requiere una infraestructura tecnológica robusta, ¿no? Porque esto hay que monitorearlo, hay que tener redundancia, hay que saber poder recuperarse ante una eventual caída. Y otro punto no menor es que muchos de estos canales, ¿no? Por ejemplo, Android, iOS, un sitio web, un chatbot, se desarrollan desde el punto de vista programático en lenguajes distintos, ¿no? Lo que me va a generar que yo necesite programadores, desarrolladores con distintos skills. Por otro lado, cuando tenemos múltiples canales, ¿no? Y estamos bajo una estrategia de omnicanalidad, recordemos que nosotros queremos que prácticamente no haya barreras entre los canales, que no haya fricciones, que la navegación, que la experiencia sea fluida. Esto implica que voy a tener que tener mucha integración y consistencia entre cada uno de los canales, ¿no? Consistencia desde el lenguaje que uso, integración para entender que yo este turno lo dejé en un estado, en un canal, y me voy a ir a otro canal y tengo que poder recuperar ese turno y operar a partir de ahí. Después, también
a medida que se van sofisticando los usuarios y los pacientes, digo, voy a querer segmentar en cada uno de estos canales, ¿no? Y personalizar la experiencia. Por lo cual, debería estar preparado, por ejemplo, para que ciertas funcionalidades apliquen un segmento de pacientes y ciertas funcionalidades no apliquen para ese segmento. Entonces, tengo que tener un nivel de versatilidad muy alto para poder hacer esta segmentación. Y después, obviamente, a medida que el abanico es mayor, esto va a generar un mayor flujo, una mayor demanda de requerimientos, ¿no? Por parte de los pacientes. Digo, che, bueno, ¿por qué en el chatbot puedo hacer esto y en las apps no? Bueno, o en la web sí. Bueno, ¿cómo yo voy desarrollando funcionalidades en cada uno de los canales y tengo una estructura de una planificación para ir activando dichas funcionalidades en cada uno de estos canales? Y por último, cuestiones más relacionadas con los datos, ¿no? Cada uno de estos canales va a ser distinto, en el sentido de que, si bien nosotros queremos que la gestión de turnos sea omnicanal, bueno, la experiencia o funcionalmente no es lo mismo sacar un turno en un chatbot que en una aplicación web. Entonces ahí, desde el punto de vista de la experiencia o de la analítica, voy a tener distintas herramientas midiendo las interacciones. Digo, cómo el usuario hace clic en WhatsApp, en un menú, no es lo mismo a cómo mueve el mouse en la computadora y se posiciona sobre un filtro, ¿no? Bueno, todos estos comportamientos nosotros los vamos a ir orientando a eventos, ¿no? Cada evento es una interacción que hace el usuario y cómo esa data, esa información yo la voy recopilando y voy sacando conclusiones, ¿no? Voy analizando los datos para ir iterando cada uno de los canales. Bueno, y finalmente, ¿qué impacto puede generar una estrategia omnicanal? Acá, como para cerrar un poco la charla, más allá de lo que les comentaba de los impactos que tuvimos en el Sanatorio Güemes, implementando la plataforma omnicanal, ¿no? Con la reducción del ausentismo, con el incremento en la autogestión del lado de los pacientes, con las bajas de algunos costos operativos, a modo de resumen, los beneficios de una estrategia omnicanal, que en general se ven en corto plazo, por un lado, van del lado del paciente, ¿no? Como nosotros, teniendo canales más flexibles, con menos barreras, con menos restricciones, menos fricciones, bueno, el paciente se siente un poco más empoderado, puede autogestionarse, no necesita estar acercándose todo el tiempo a la institución o llamando por teléfono. Eso es muy importante, simplificar el acceso a la gestión de la salud. Y después, el otro concepto detrás de esto es que el paciente pueda elegir cuál es el canal más adecuado o que se adapte a sus necesidades o en un contexto dado. Y mirando un poco más adelante, en esta charla hablamos más de lo que es gestión de turnos, ¿no? Pero sabemos que el Journey de Salud implica un montón de otras cosas. Desde la cita que gestioné desde el turno que gestioné para llegar a una cita, donde me encuentro con el médico, puede ser presencial o a través de una consulta, o si yo estoy suscripto a un programa de monitoreo o seguimiento de alguna enfermedad crónica, una patología crónica, como ahí el uso de canales digitales mejoran la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero todo este trabajo previo se tiene que ir dando con las cuestiones más de base, ¿no? De la gestión de los turnos y después ir creciendo, ¿no? Sumándole más funcionalidad en todo lo que es el journey de la salud. Y después hay cuestiones de impacto en el negocio. Como veníamos charlando, hay canales que de por sí, al facilitar la autogestión, tienen un impacto directo en la baja de los costos operativos. Después, en lo que es reducción de ausentismo, eso también tiene un impacto en el negocio, ¿no? Eh, y, y esto relacionado con lo que hablamos de la mayor satisfacción del paciente, habla de, bueno, yo empiezo a fidelizar el paciente, que es un término, la fidelización más del marketing de otras industrias, pero en salud cada vez se empieza a escuchar más. Entonces, todo esto que voy modelando, ¿no? Esta omnicanalidad, como parte de una experiencia que yo le quiero brindar al paciente, bueno, termina fidelizando, ¿no? Y seguramente cuando necesite, tenga alguna otra necesidad desde el punto de vista médico, bueno, recurra en nuestra institución para resolver ese problema. Y como para cerrar la charla, un poco mi consejo en estos años implementando, no solo, yo no lo comenté mucho, ¿no? Pero yo vengo de trabajar en otras industrias, particularmente mi última experiencia fue en retail, donde estuve 5 años implementando una experiencia omnicanal. Y ahora, bueno, hace 2 años que estoy trabajando acá en Osana, implementando plataforma también omnicanal para pacientes en el Sanatorio Güemes y en algunos otros clientes también.
si tuviese que dar un consejo al que quiere iniciarse en esto es, no es una batalla para dar solo, ¿no? Es muy importante apalancarse en aliados técnicos, ¿no? Sean health techs, sean compañías de software ya establecidas. No, el paradigma del desarrollo in-house, ¿no? Es algo que otras industrias ya abandonaron hace rato. Sí, para algunas cuestiones core, pero en general, si yo encuentro que hay alguien que me resuelve una problemática a un costo que me hace sentido y que se puede integrar con mis sistemas, y en esto que venimos charlando puede ser parte de una experiencia omnicanal de mis pacientes, digo, bueno, ese es un aliado, un partner al que voy a querer tener cerca y con el que voy a querer trabajar. Y ese es un poco mi mensaje, ¿no? No es una batalla, la omnicanalidad es una batalla muy compleja para dar solo desde una institución, hay que apalancarse, hay que crear partnerships y entender que, que la experiencia del paciente omnicanal es algo que se puede lograr. Lo importante es entender en qué partners me voy a apoyar para que me ayuden a crear esta experiencia omnicanal, ¿no? Desde tener un GIS de mercado, desde tener una plataforma de flujo conversacional, desde tener un portal paciente con aplicaciones, un motor de reglas de negocio con sistema de mensajería para recordatorios. Es importante, o es clave, les diría, elegir estos partners y que sean parte de la estrategia de creación de la omnicanalidad junto con ustedes desde su institución. Así que con esto me despido. Espero que les haya sido interesante. Ahí tienen mi mail por si necesitan contactarme y agradezco también acá al Hospital Italiano por la invitación a estas jornadas. Que estén bien. Saludos.